aplauso al Señor, hermanos, de gratitud. Gloria a Dios. Y ahora sí, hermanos, vamos a la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos leyendo en el segundo libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 1 y 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando estén listos, avísenme con un fuerte amén, porque es importante que todos han venido a oír palabra de Dios. Por eso estamos aquí, hermanos, porque si no vino a eso, se equivocó. Usted se tenía que haber quedado a ver el mundial o no sé dónde. Pero si venimos, entonces ponga atención lo que el Señor tiene para su vida el día de hoy. Y dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás. ¿Y reinó cuánto? 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Y Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Gracias, Señor, te doy una vez más por esta palabra que tú has depositado en mi corazón. Ahora te pido, Señor, que hagas que fluya de mis labios para llegar a cada corazón necesitado. Que en esta tarde, Señor, tu pueblo, además de una enseñanza, pueda llevarse una corrección, si es necesario, una mejor forma, Señor, de vivir, una manera correcta para dirigir su propia vida, para dirigir sus familias, especialmente aquellos que son padres. Dios eterno, que tu palabra haga cambios que transformen nuestros corazones para la honra y la gloria de tu nombre. Amén, Señor. Siéntense, hermanos, tome su lugar. Una monarquía digna de imitar. Ese es el tema de hoy. Una monarquía digna de imitar. A ver, ¿cuántos reyes de la casa están aquí el día de hoy? ¿Cuántos reyes de la casa están aquí hoy? ¿Cuántas reinas de la casa están aquí hoy? Fíjese que hay muchas familias, hermanos, que tienen por costumbre de hablarse así: mi rey o mi reina. En el caso del esposo, mi reina; en el caso de la esposa, mi rey. Y en algunos otros casos, incluso, hermanos, a los hijos también le llaman así, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Está bien. Se conoce, hermanos, como rey o como monarca al jefe de estado de un país o de un imperio. En este caso, pues hablando de la familia, pues de la familia, ¿no? Que tiene, hermanos, un nivel de autoridad superior a todos los demás. Eso es lo que sucede. Y en el caso propio, hermanos, de todos los monarcas de la Biblia, que habla la Biblia, pues este título era hereditario y era vitalicio. Hasta que se moría dejaba de serlo. No podía nadie ocupar su lugar mientras que él viviera. Recuerde el rey David, aunque el rey David fue ungido muy jovencito, no tomó el trono, hermanos, hasta que murió Saúl. Y pese a que Saúl, hermanos, estaba portándose mal delante de Dios, sin embargo, así era el asunto. Amén. Y en el sistema político, hermanos, pues se recibe el nombre de monarquía. Y monarquía, hermanos, es el sistema de gobierno basado en una sola persona como referencia o como referente y además responsable de todo lo que pueda suceder en el reino o en el imperio. Hay una sola persona que se hace responsable de todo. Y ordinariamente al monarca se le denomina rey o emperador. Rey, así como usted en su casa, ¿verdad? O reina, como así como usted en su casa.
o emperador, así es como se le da y puede ser de forma absoluta si no tiene limitaciones en todo el ejercicio de su poder, o también constitucional si sus poderes están condicionados por un parlamento o tal vez por una constitución, que es el caso de hoy día, ¿no? Y de hecho desde el tiempo bíblico, porque en el texto bíblico, hermanos, se nos señalan los límites que estaban bien definidos para los reyes, con el propósito, hermanos, de que no fueran autoritarios, con el propósito que no fueran abusadores sobre las personas o sobre los bienes de sus gobernados, porque no por el hecho de ser rey, hermanos, aunque muchos violaron, hermanos, esa constitución, esas reglas, esas leyes de Dios, abusaron, ¿verdad? Yo creo que a usted a la mente se le están viniendo algunos nombres de los reyes de la Biblia. Así pasó, lamentablemente. Y de acuerdo con la Biblia, hermanos, el soberano es elegido por Dios, pero debe ser legitimado por todo el pueblo, reconocido por el pueblo. Porque hay casos, hermanos, que aunque Dios lo establece, pero el pueblo no lo acepta por a veces algunas malas conductas, algún mal comportamiento. Sucede lo mismo, hermanos, en todos los niveles, incluso en la familia. Hay personas que están en posición de autoridad, pero no son legitimados por sus familiares, no los reconocen por alguna razón, ¿sí? Pues mire, hermano, de la misma forma sucede en el caso de cada familia en todo el mundo. Dios es el que ha elegido una persona como responsable para que dirija de una manera correcta a la familia. Y eso es, hermanos, especialmente los padres, los varones. Y en su defecto, penosamente, hermanos, a veces son las esposas. Y peor aún, a veces son los hijos, para que puedan dar dirección sabia, dirección provechosa a la familia. Y obviamente de forma individual, hermanos, para dirigir su propia vida. Porque hay casos de todos, hermanos. Hay hombres que no han asumido su responsabilidad, no han tomado la autoridad que Dios le ha delegado, y las mujeres eso lo tienen que hacer. Y a veces, tristemente, hermanos, a veces tienen que hacerlo. Alguien lo tiene que hacer, los hijos. Y hermanos, gobernar o dirigir correctamente una familia, incluso la propia vida, no es nada fácil, hermanos. No es nada sencillo. Hoy estábamos escuchando una excelente conferencia en la mañana, hermanos, y estábamos comentando mi esposa y yo, es que esto es de toda la vida, hermanos. Yo hacía mención, yo decía, seguramente que cuando Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo, a lo mejor miró a Adán acariciando a la vaca o acariciando a la yegua o a algún animal, porque fue creado, hermanos, ¿verdad?, con una capacidad también sexual. Los seres humanos tenemos que aprender a dirigir nuestra vida de una forma correcta, porque si no nos iremos al precipicio y juntamente, hermanos, llevaremos a nuestras familias, a la gente que nos ve, a la gente que nos sigue. Es por eso, hermanos, que el día de hoy hablaremos de acuerdo al texto bíblico sobre una monarquía que es digna de imitar. La monarquía del rey Joás, de él vamos a hablar. Y le invito, hermanos, a que juntos analicemos en base a la monarquía de este rey Joás, por qué es que yo digo que es digna de imitar. Y escuche bien, aclaro, hermanos, la monarquía, no al monarca. Como en el caso de los pastores, dice la palabra, ¿verdad?, que consideramos el resultado de su conducta e imitemos su fe. No que imitemos su conducta. Así, en eso quiero enfatizar, no en la persona, sino en el sistema que él utilizó para gobernar. Y le puedo decir, hermanos, como primera cosa, es que es digna de imitar la monarquía del rey Joás, porque tuvo su inicio en el tiempo oportuno.
Él comenzó a gobernar en el tiempo oportuno. Toda la gente ya tiene la expresión, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, todos lo sabemos, pero a veces la gente no sabe cuáles son los tiempos de Dios o no quiere obrar en los tiempos de Dios. Y Joás, hermanos, sí tuvo la sabiduría, tuvo la oportunidad de poderlo hacer a temprana edad. Dice el capítulo 11, versículo 12: sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio y le hicieron rey, hablando de Joás. Y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos dijeron: viva el rey. Y el versículo 21 del capítulo 11 dice: era Joás de 7 años cuando comenzó a reinar. Muy jovencito, ¿no, hermanos? De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Era el tiempo oportuno para Joás. Mira, hermano, no hay excusa para no tomar autoridad sobre tu propia vida o sobre tu familia y empezar ya, hermanos, a gobernar de forma correcta y a poderle guiar, hermanos, a la verdadera dicha, a la verdadera felicidad que solamente Dios puede dar. Porque hay gente, hermanos, que se está deteniendo: es que yo tengo bien poquito que acabo de conocer a Dios, es que yo todavía no aprendo muchas cosas. No se excuse con nada de eso. Si usted es la persona que Dios ha puesto como autoridad, como cabeza de su hogar, usted debe de tomar ya oportunamente, ¿verdad?, la iniciativa para gobernar y para gobernar bien. Dice la palabra, hermanos, acerca del llamamiento de Jeremías. Dice Jeremías: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Miren lo que dice Jeremías: y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Así que usted no diga tampoco: es que yo todavía no sé, es que yo todavía no puedo. Creo que los que estamos aquí, hermanos, estamos en el mejor momento para aprender a dirigir nuestras propias vidas de una forma correcta y a dirigir a nuestras familias y a la gente que Dios cruce en nuestros caminos, que podamos darles dirección a sus vidas. Joás, hermanos, lo hizo, hermanos, a muy temprana edad, pero además lo hizo en el momento necesario, cuando más se necesitaba. Usted sabe, hermano, que estamos viviendo un tiempo complicado. Dice la Biblia, hermanos, en el capítulo 11, versículo 1: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Y el versículo 3 dice: y Atalía fue reina sobre el país. O sea, usurpó el poder, un poder que no le correspondía. No debería estar ahí. Si el momento oportuno y necesario, hermanos, es cuando te das cuenta que hay algo, que hay alguien que no es de Dios y que está gobernando tu vida o que está gobernando tu familia. El momento oportuno es cuando te das cuenta que alguien o algo está usurpando el lugar que pertenece solamente a Dios. Ese es el momento cuando tienes que levantarte. Y esto puede ser, hermanos, a veces los falsos placeres que el mundo ofrece, o a veces los afanes de la vida, esa ambición de querer más y más, y que te obliga a sacrificar lo más valioso que tú tienes, como es tu familia o incluso tu propia alma. Porque hay gente, hermanos, vende su alma por unos cuantos pesos. Ya no tiene que hacer un rito en un panteón, ni que una noche oscura, ni a las 12 de la noche. La gente se compromete su alma por unos cuantos pesos y a la luz del día. El enemigo ya no necesita obligar a nadie que haga un compromiso, que haga un pacto. No necesita eso. La gente solita se da, se vende, se alquila, se presta por unas cuantas monedas, poniendo en riesgo su vida espiritual y la vida espiritual de sus propias familias. Usted sabe lo que le estoy diciendo.
No los estoy regañando, hermanos, alábenle que Cristo vive. Simplemente me inspiro porque sé que esa es una realidad, hermanos. La gente está descuidando su alma por dinero. La gente está descuidando a sus familias por dinero. Y con eso vienen, hermanos, de tantas y tantas consecuencias. ¿Sí? El momento oportuno, hermano, es cuando tienes conciencia del cuidado de Dios por tu vida. Dios ha sido bueno, hermanos. Dice el capítulo 11, versículo 1, una vez más se los leo. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Ahí le va. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su mamá, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y el versículo 3 dice: estuvo con ella escondido en la casa de Jehová. ¿En dónde estuvo escondido? En la casa de Jehová 6 años. El tiempo oportuno es cuando tienes conciencia, hermano, del cuidado de Dios para preservarte la vida, ¿sí? Aún pasando por peligros de muerte. Nosotros somos victoriosos, hermanos, somos muy afortunados de estar aquí hoy. Estamos viviendo, hermanos, donde las gentes se matan por miles cada año, por miles en nuestra ciudad, y ni una bala le ha llegado a usted. Estamos, hermanos, en un mundo donde la pandemia arrasó con muchas vidas, niños, jóvenes y adultos, y usted y yo estamos aquí. Bendito sea su nombre. Es el momento, hermanos, de tomar conciencia que el cuidado de Dios estuvo ahí. Joás estuvo en peligro de muerte. Joás estuvo a punto, hermanos, de no llegar al trono, ni siquiera, hermanos, de llegar a la edad, ¿verdad?, que pudo haber llegado, porque su misma abuela, hermanos, que usurpó el trono, había acabado con toda la descendencia real. Bueno, eso ella creyó, pero Dios, hermanos, providencialmente tenía esa mujer, esa tía de Joás, para que lo rescatara y lo protegiera, hermanos, de la misma muerte. Así como Dios ha usado a alguien o algo para que te proteja también a ti. Por eso estás aquí. No creas, hermanos, que estás aquí porque eres diligente, porque eres cuidadoso, porque eres precavido. Sí, no, es Dios el que ha guardado tu vida, el que ha guardado mi vida es Dios. Es el tiempo oportuno, hermanos. Amén. Conciencia, hermanos, del cuidado de Dios en lo más seguro y secreto de su morada, en la cámara de dormir de la casa de Dios, es donde estaba guardado Joás. Sí. Usted y yo, hermanos, estamos de pie porque estamos guardados en la cámara de dormir de la casa de Jehová. Estamos en las oraciones, hermanos, de mucha gente que intercede por ti y por mí. No es porque eres muy consagrado, no es porque tal vez sirves mucho, no es por tus habilidades, es porque alguien está orando por ti. Te esconde, hermanos, te protege en la misma cámara de la casa de Jehová. Ahí estamos seguros. ¿Alguien está consciente de eso, hermano, de lo que le estoy diciendo? Hay gente que ha pasado, hermano, por un montón de peligros, que sus trabajos, hermano, los exponen cada día, cada momento, y estamos aquí, bendito sea el Señor. Que no se acaben esas rodillas, ceder por nosotros delante del Señor. Que nos sigan escondiendo, hermanos, en la casa, en las manos, en el seno de nuestro Dios. Por eso es que estamos aquí. Amén. Conciencia del cuidado de Dios para preservar su propósito sobre su vida. Joás no fue destruido. A Joás se le preservó la vida, hermanos, porque Dios tenía un firme propósito para él. Él tenía que, hermanos, en su momento tomar el trono.
Él tenía en su momento, hermanos, que llevar al pueblo de Israel a la victoria, al pueblo de Judá. Él tenía, hermanos, un ministerio, un servicio a Dios que cumplir. Si tú te has preguntado, ¿y por qué estoy aquí? Es porque Dios no ha terminado su propósito en tu vida. Por eso estás aquí. Amén. Cuando se empieza oportunamente a dirigir y gobernar la vida o la de la familia de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos, el reinado es largo, se prolonga. 40 años, hermanos, igualito que el rey David. Ni Salomón los completó. Solamente Abimelech, creo que no, Jeroboam tuvo 41, pero para hacer el mal. Oiga bien, hermano, cuando Dios prolonga la vida, solamente pueden pasar dos cosas: aprovecharla para servir a Dios mucho tiempo, o para seguir haciendo la maldad, vivir en la miseria también mucho tiempo, porque eso puede pasar también. En el caso de Jeroboam, dice la Biblia, hermanos, que no solamente pecó él, sino hizo pecar al pueblo de Israel. Hizo pecar al pueblo. Fue el que le levantó los lugares altos al pueblo. Fue quien lo indujo a la idolatría. ¿Sí? Fue el que promovió toda la idolatría en el pueblo. Si tú, hermano que me escuchas o amigo, estás consciente el día de hoy que es Dios quien te ha guardado de la plaga de mortandad que ha azotado, hermanos, al mundo entero en este tiempo que a ti y a mí nos ha tocado vivir, yo creo, hermano, que este es el tiempo de empezar a dirigir tu vida de acuerdo a su voluntad, para que cumpla Dios el propósito que tiene contigo. Dios no ha terminado aún. Dios tiene planes. Sí, es digno de imitar este sistema de gobernar del rey Joás. Pero además, hermanos, es digno de imitar porque él definió sus prioridades, hermanos, en el tiempo de su gestión. Él tenía bien definido lo que tenía que hacer, cosa que a veces a nosotros se nos olvida. Capítulo 12, versículo 4 dice: Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. El templo, había sido vandalizado, hermanos. Atalía vandalizó el templo de Dios. No estaba en ruinas, pero estaba deteriorado, estaba afectado. Y la prioridad, hermanos, de este rey era la reparación, el mantenimiento, el tener siempre el templo de Dios de una manera digna, de tal forma, hermanos, que Dios fuera glorificado ahí, porque a Dios le gusta lo mejor. ¿No es cierto, hermanos? Aún en la sencillez, hermanos, del tabernáculo en el desierto, hermano, hay tantos y tantos detalles que se tuvieron que considerar, porque era el plan, era el deseo, era la voluntad de Dios que así se hiciera. A Dios le gustan las cosas buenas. A veces la gente piensa que Jesús era una persona humilde porque no tenía dónde recostar su cabeza. No, señor, a él le gustaban los vehículos del año. Consiguieron para él un burrito que 0 millas. Nadie lo había montado. Le gusta lo mejor. A Cristo le gusta lo mejor, hermanos. Por eso es que este hombre, hermanos, les dijo: reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen las grietas. Y era natural, hermanos, que Joás considerara, hermanos, la reparación del templo, porque fue su hogar, hermanos, toda su niñez. Si a los 7 años comenzó a reinar y duró 6 años guardado en el templo, quiere decir que fue a 1 año de edad cuando lo tuvieron que esconder ahí. Pero no porque comenzó a reinar quiere decir que se retiró del templo. Yo creo que todo el tiempo, hermanos, que vivió su tío, el sumo sacerdote, él seguía en el templo. Era natural que él sintiera, hermanos, esa necesidad
de mantener el templo en buen estado, hermanos, porque fue su hogar desde que era pequeño. O sea, hermanos, a la edad y tiempo cuando se valora la bendición de estar en la casa de Dios es cuando uno es niño. Qué tristeza me da con algunos padres de familia, hermanos, que aquí estuvieron sus hijos siendo niños. Les gustaba venir a la casa de Jehová y ya no están aquí. Algunos de ellos se han hecho hasta enemigos del evangelio. Qué lástima, hermanos. Qué mal trabajo. ¿Qué cuentas le va a dar a Dios? ¿Qué cuentas le va a dar a Dios? Porque aquí estaban, hermanos. Algo sucedió, algo pasó. No es posible que eso esté sucediendo. En el caso de este muchacho, hermanos, era lo mejor para estar ahí. No, cuando uno es niño, hermano, no encuentra defectos, no encuentra nada malo. Todo es bonito, les gusta estar en la casa de Dios. Sí. Me dio compasión y coraje con los líderes de jóvenes esta semana, hermanos, que andaban desesperados, muy bien apurados, buscando en qué llevar a los muchachos al evento. Y no les dije nada a ellos, hermanos, pero yo pensé, bueno, ¿y quién los lleva a la escuela? ¿Quién los lleva a sus deportes? ¿Quién los mueve a las actividades, a hacer sus tareas? Ustedes como padres. ¿Cómo es posible, hermanos, que no tengan tiempo y que le dejen la responsabilidad a un líder para que él tenga que llevarlos, hermanos, exponiéndolos a un lugar donde van a adorar a Dios? Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. No es la responsabilidad del líder, es su responsabilidad. Como cuando me decían, hermanos, que por qué no podía transporte para las ancianitas, que pobrecitas ancianitas, que no podían venir a la iglesia porque pues no podían. Entonces yo le fui a preguntar a una hermana que está enojada conmigo por eso. Le dije, ¿y quién la lleva al seguro, hermana? Mi hijo. ¿Quién la lleva al mandado, hermana? Mi hijo. Y usted no tiene autoridad para decirle que la lleve también al templo. Es que a veces la gente, hermanos, quiere confundir las cosas y quiere hacer responsable a otras gentes. Usted es el responsable. Usted es el responsable. Aquí están mis hijas, ya son adultos, hermanos, pero ya saben, hermanos, que yo me esperaba afuera de la célula mientras ellas tenían su culto. Creo que Ana era la líder o no sé quién, o Rebeca, pero ahí estaba yo. Y si tenía algo que hacer aquí entre las familias, yo iba, visitaba y luego ya regresaba por ellas. Nunca las dejé solas. Cuando Dios las empezó a mover en el grupo de alabanza, hermanos, donde iban ellas, yo las llevaba. Me hacía pedazos, pero ahí andaba. Esa es mi responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Así que no responsabilice a los líderes, hermanos, padres de familia. Usted es el responsable de llevarlos a sus niños. No estuve yo la semana pasada en la reunión de los niños, hermanos, pero me dieron el reporte de 40 niños. Somos en congregación, hermanos, más de 80 niños. ¿Dónde estaban sus niños? Otros mejor se los llevan a que le echen gritos, echen porras en el fútbol, cuando deben de estar en la casa de Jehová. Esa es la fiesta de Dios para ellos. ¿Cómo va a gobernarlo cuando tenga 15, 20 años? ¿Qué va a hacer cuando se le descarrile? Cuando ande con malas amistades, cuando ande en las drogas. Porque eso puede suceder, hermanos. Si usted no le valora, usted mismo no, como padre no valora, hermanos, el hecho de estar en la casa de Dios. Pero eso pasa, hermanos, cuando ya se sienten creciditos. Cuando uno está recién nacido en el Señor, hermano, todos los días quiere estar en la iglesia. Nomás se hace viejo, hermano, se achacoso, ya no quiere venir porque hace frío, porque hace calor, porque le duele la rodilla, porque ahora le duele el hombro, porque le dio un aire en el ojo y total, siempre hay pretextos para no venir. Este hombre no, hermano, tenía un interés grande por la casa de Jehová. Estaba interesado, hermanos, en la casa de Jehová. La edad, hermanos, y tiempo cuando se valora las bendiciones de Dios es cuando uno está chico. O sea, la bendición de estar en la casa de Dios. La edad cuando no se conoce otro lugar, el lugar de diversión. Mire, yo veo, llega Isaac del hermano Adrián y luego llegan, hermanos, a su casa. Yo me acuerdo un día que un diácono, hermano, me quiso regañar a Yaret porque quebró un vidrio ahí atrás de lo que era la oficinita. Me lo quiso corregir. No, hermano, para eso estoy yo.
yo lo voy a corregir, pero no me lo regañe. Para regañarlo nada más estoy yo. El gusto que él tiene para venir a jugar aquí con sus amigos. Decimos todos, ¿no? En la casa, ¿cómo le agarró cariño a Peniel, hermanos? Ya Peniel está un poquito más grande, pues no mucho de edad, ahí andan y se llevan muy bien. Y le hablaba, ya venía Peniel, ya vienen los chamaquitos a jugar. La otra vez le dije a esta chamaquita, ya ni vienes a jugar, ¿ya no juegas fútbol todavía, Florecita? Venía Florecita, la traía la hermana. Esta es su casa, hermanos. Esta es su casa. No quiera tenerlos postrados con 2 horas de oración, por favor. Son niños. Ellos son niños. Pero a veces nosotros mismos les matamos ese buen sentir. ¿Sí? Es la edad, hermanos, cuando hay convicción, cuando hay amor, cuando hay fidelidad, hermanos, hacia la casa de Dios. Cuando es niño, cuando se forman esas convicciones, es cuando es niño. Hay casos, hermanos, de iglesias. Yo sé de una iglesia aquí en la ciudad que de repente construyeron, hermanos, de la noche a la mañana. Y yo dije, pues el pastor se sacó la lotería. No, lo que pasó, hermanos, que Dios bendijo a uno de los muchachos, un niño que estuvo en ese lugar cuando fue niño. Y Dios lo bendijo, hermanos, allá en los Estados Unidos. Y se acordó de las escuelas de verano y se acordó de la escuela dominical, de ese lugarcito que él tanto amó cuando era niño. Bien dice la palabra, hermanos, que los instruyamos en el camino del Señor, obviamente en su casa. Y cuando fuere viejo, dice, no se apartará. Regresan, vuelven. Es la mejor edad. Amén. Dice el capítulo 11, versículo 2. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermano de Cosías, tomó a Joás, hijo de Cosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey y a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía a él y a su mamá en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo escondido con ella, escondido en la casa de Jehová 6 años. Sí, 6 años. Tenía conciencia. Ahora, hermanos, él tenía, hermanos, como prioridad la casa de Dios, pero también, hermanos, la contabilidad. Hay gente, hermanos, que piensa que el asunto del dinero no tiene nada que ver con lo espiritual de la devoción del pueblo. Y eso es todo lo contrario, hermanos. Es una parte fundamental. El que no entiende eso es porque no conoce la Biblia. El que no puede entender, no es que la iglesia piden y piden y piden. En la cantina también le piden, hermano. En el fútbol también le piden. Todo lo que usted vaya a un restaurante también le piden. Es cierto, hermano, que el evangelio no se vende, pero cuesta llevarlo. ¿Estamos con eso? Mover el tabernáculo costaba. Mantener el templo costaba. Amén. Y hermanos, el pueblo de Israel era como nosotros, la divina redención. No tenía, hermanos, no tenía patrocinadores de los Estados Unidos, como es el caso de algunas iglesias, congregaciones de aquí de la ciudad, que no batalla porque tienen patrocinadores de allá y vienen, les hacen, les compran, pero nada es de ellos porque no les ha costado nada. Porque esa no es la forma bíblica, hermanos, es a través de la colaboración de todo el pueblo. Así es la forma de la Biblia. No hay otra forma, hermanos. Por eso es que este hombre tenía, hermanos, prioridad en la contabilidad financiera de la casa de Jehová. Les leo el versículo 4 del 11, dice, y Joás dijo a los sacerdotes, el 12, capítulo 12, y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familias. O sea, todo. Tenía conocimiento, hermanos, de todos los ingresos y tenía que darle un rumbo, un propósito a todo lo que iba llegando. Él se tuvo que dar la tarea, hermanos, de conocer. Era el monarca, era el rey. Tenía que saber, hermanos, de dónde provenían, de dónde tendrían que llegar. Y se dio cuenta, hermanos, que en la ley de Moisés había muchos y muchos, hermanos, estatutos que el pueblo tenía que cumplir. Sí.
Y mire, hermanos, todo el dinero, dice, todo el dinero consagrado. Había un ingreso, hermanos, regular que llegaba al templo de diversas fuentes, obviamente. Y el rey Joás quería usar ese dinero en un solo objetivo particular, el templo. Qué importante es el templo, ¿no, hermanos? A mí cómo me criticaron, hermanos, cuando hicimos el proyecto de este templo. O sea, cómo es vanidoso, es vanaglorioso. ¿Para qué tanto? Si con un templo chiquito es suficiente. Si no lo creo. No lo creo, porque Dios piensa siempre a lo grande, hermanos, y todo esto en un momento nos va a quedar pequeño. Sí, porque Dios es así. Dios es así. Y este hombre, hermano, conocía todas las entradas. Había, hermanos, un dinero que se recibía como rescate de cada persona. ¿Sí? Y era una cantidad, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 30, versículo 13 al 14. Y era un ciclo de cada israelita mayor de 20 años. Tenía que pagar, hermanos, una contribución. Todos tenían que pagar contribuciones. ¿Sí? Y también había otro que era literalmente que cada hombre, según la estimación de su propia alma, el valor que cada quien le daba a su propia alma, a su propia vida, hermanos. ¿Sí? Ese era un impuesto, hermano, de propiedad basado en la evaluación personal. Cada uno, hermano, sabe lo que vale. Mire, hermano, la gente adinerada o que tiene forma de gastar para la perdición de sus vidas, de sus almas, cierran las cantinas, hermanos, le cueste lo que le cueste. ¿No es cierto? A lo mejor aquí hay algunos de esos que hacían así. Yo conozco a varios. Sí. Mayormente cuando les daban el aguinaldo, ¿no? Se sentían don fulanito y cerraban las cantinas. No importa lo que le costara, porque sentía que lo valía. Oiga, hermanos, si para la perdición la gente le da valor a su propia vida, ¿cuánto más ahora que estamos en el reino de Dios, hermano? Que ha costado la sangre preciosa del Cordero y nosotros escatimamos al ponerle valor. El pueblo tenía que llevar una ofrenda, hermanos, de acuerdo a lo que él estimaba de valor su propia alma. Y había otra ofrenda, hermanos, que tenían que llevar de forma voluntaria. Había cosas, hermanos, que estaban en los estatutos, que tenían que hacerlo así, forzadamente, hermanos. Sí, forzadamente. Aquí no forzamos a nadie, hermano. Aquí tenemos la elección de ser un miembro pasivo, un miembro activo o un miembro en plena comunión. Y el pasivo puede hacer lo que le da la gana. Pero el que es activo y que pretende un cargo, que pretende servir a Dios, yo no voy a compartir mi ministerio con alguien que no cree en lo que la Biblia dice. Claro que no, nunca va a pasar eso. ¿Sí? Porque eso no enseña la Biblia. Entonces, hermanos, este hombre tenía la prioridad de las finanzas. Yo no sé si la Iglesia Divina Redención nos tiene tanta confianza o le da lo mismo, porque nadie pregunta, hermanos, acerca de las finanzas. Nadie pregunta. Bendito sea Dios que siempre hemos tenido tesoreras, tesoreros muy leales, muy fieles, hermanos, que administran bien la economía de la iglesia. ¿Sí? Y que se ve por todos lados, hermanos, que se invierte, que se gasta, que se ocupa, se nota. Pero sí es bueno, hermano, que usted tenga cierto interés, que su prioridad también pueda hacer eso. No se pregunta ni colabora, ¿verdad? Esa gente ni hay que responderle. Sí, no tiene derecho ni siquiera a oír. Derecho tiene, hermanos, el que contribuye. Obligadamente estamos, hermanos, a darle un informe. Decirle, mire, aquí está el dinero que usted aportó. Aquí está puesto. Y como dicen, ¿verdad? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por donde quiera se ve la aportación. Porque no somos una iglesia rica, hermanos, somos gente de trabajo y que con ese esfuerzo estamos avanzando. Amén, hermano. Todo el dinero, hermanos, que la gente traía tenía que pasar, hermanos, por la supervisión de Joás. Usted que tiene autoridad, hermanos, en su casa, tiene que tener también una fiel administración, tiene que darle destino a sus finanzas. No hay dinero que sobra nunca, nunca. El dinero nunca sobra. El dinero siempre tiene que tener un destino. ¿Sí? No es mentira cuando alguien le dice préstame y usted le dice no tengo. Si lo tiene bien administrado, si lo tiene bien destinado, no es mentira, porque eso ya está destinado para allá.
Y todo tiene que tener así. Si usted quiere gobernar bien su casa, porque hay familias, hay vidas que se han destruido precisamente por eso, porque no tiene interés en eso, ni en la casa de Jehová, ni en la contabilidad del recurso, ni en una buena administración. Usted aquí, todos los miembros de esta iglesia aprenden, hermanos, sobre mayordomía. Les hemos enseñado todos principios de mayordomía para que sean fieles mayordomos y no vivan o no caigan un día en la miseria. No hay razón. En la Biblia tenemos infinidad de promesas, pero por ahí dicen, ¿verdad?, que el que por gusto muere, hasta la muerte le sabe. En tercer lugar, hermanos, es una monarquía digna de imitar porque gobernó con un firme carácter. Tenía carácter el viejo, bueno, el joven, porque estamos hablando que tendría, si acaso, hermanos, unos 40 años. Tenía carácter. Dice, a los 23 él empezó el trabajo de la reparación, cuando tenía 23 años reinando. Todavía los hombres a que había comisionado no habían hecho nada. ¿Sí? Les leo, capítulo 12, versículo 6. Pero en el año 23 del rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Y llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada. Joiada era su tío, hermanos. Era el que lo ungió como rey. Era el tutor. Dice, y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no tomen más el dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. O sea, tenía carácter este hombre, hermanos, para confrontar a su propio tutor. Casi su padre. Era su tío, pero era su padre y era el sumo sacerdote. Tenía carácter, no le temblaba la mano, hermanos, para poner en orden lo que tenía que poner en orden. Aquí a veces, hermanos, los padres de familia tienen miedo de que el hijo se le enoje, que se le disguste, que se le vaya de la casa. Pues que se dé una caladita, hermanos, para ver si es cierto. Y no le tiene que comprar los tenis carotes, porque si no se le enoja. Y ahí anda el pobre padre tiempo extra buscando la forma de… ¿Qué silencio, hermanos? ¿Están dormidos? Alábele que Cristo vive. Sí. Este hombre, hermanos, tuvo carácter para confrontar, carácter, hermanos, para separar lo que es familia y lo que es fidelidad a Dios. Yo no le estoy aconsejando, hermanos, que rompa sus lazos familiares. Jamás. Tiene que rescatar siempre esa parte, pero no en aras, hermanos, de sacrificar lo que es sagrado, lo que es fidelidad a Dios, lo que conviene dentro de la voluntad de Dios. No se puede así. No se puede. Usted tiene que mantener sus convicciones firmes y confrontar lo que se está haciendo mal, sea quien sea. Sea quien sea. En este caso, les digo, casi era su propio padre, pero él supo separar una cosa de otra. Aquí yo te estoy pidiendo cuentas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Les di la autorización para que recibieran, administrar el dinero que se iba a ocupar en la reparación del templo. ¿Qué pasó? Ya de aquí en adelante no les tengo la confianza, a ustedes ya no lo van a hacer. Ya tengo a otras personas, así que ahora hay que canalizar. Tenía carácter el hombre. Carácter, hermanos, para corregir y poner en orden, en un serio compromiso de servir a Dios de manera correcta. O sea, no fue tolerante, hermanos, en lo que no estaban haciendo bien. Esposas, esposos, no podemos ser tolerantes, hermanos, con lo que se está haciendo mal delante de Dios. O hijos, no se puede tolerar, aunque sean tus propios padres. Si hay algo, hermanos, que no se está haciendo bien delante de Dios. Por eso es que muchos hijos, hermanos, por no confrontar, mejor se alejan, mejor se van de los padres, porque todavía les tienen aprecio y porque les tienen algo de respeto, para no romper eso. Y mejor se van, se alejan. Pero hay hijos, hermanos, que tristemente, hermanos, se apenan de sus propios padres por su forma de vivir en el Señor, en Cristo.
Porque los padres, los hijos los conocen, hermanos. Ahí no los podemos engañar. Ellos saben realmente quiénes somos. Si somos melón o somos sandía. Si somos cristianos o somos cristinos. Ellos lo saben. No se hizo cómplice de las malas actitudes del sumo sacerdote y de sus compañeros de trabajo. No se hizo cómplice, hermana, hermano, no se haga cómplice. Si algo está mal, confróntelo, porque usted se hace cómplice. Este hombre asumió su responsabilidad y además usó su autoridad. Mire, hermano, cuando uno interviene con la razón y de acuerdo a la palabra de Dios, así puede hacer el monarca, así puede hacer el sumo sacerdote, así puede hacer la persona de la familia con mayor autoridad. Hermano, el Señor nunca te va a dejar, sino que te va a respaldar y va a honrar tu determinación. Siempre. Si estás haciendo las cosas dentro de la razón. Decía mi madre, hermanos, en paz descanse, decía, no, hombre, cuando me quería someter, porque decían, pues yo ya puedo hacer lo que quiera, a mí no me diga nada, yo me voy cuando me dé la gana y vengo cuando yo quiera. No, dijo, aunque estés barbón, dijo, te me cuelgo aunque sea de las barbas, me decía, pero aquí vas a respetar esta casa. Y como no sabía respetar yo, mejor me iba de la casa, hermanos. Por eso mejor me iba, ¿sí? Pero siempre cuando la gente obra, hermanos, siempre el Señor le va a respaldar. Queridos hermanos o hermana, si quien debe ser tu apoyo en tu vida espiritual y en tu decisión de servir a Dios toma malas decisiones, asume malas actitudes, no te debes hacer cómplice tolerando lo que está mal delante de Dios. Más bien, con todo respeto y con la autoridad de Dios, debes de tener carácter para confrontarle, porque eso te va a deslindar de toda consecuencia en tu vida. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? No sé quién consintió con quién, pero los dos cayeron muertos. Los que conocen la historia. No te puedes hacer cómplice porque las consecuencias no se hacen esperar. La desgracia llega, las consecuencias llegan por solapar, por consentir algo que está mal. Oiga, y hasta parece adrede, hermanos. Siempre gente con mala actitud encuentra gentes en el mismo espíritu, en la misma posición, en la misma actitud. ¿Sí? Qué triste. Sin embargo, hermanos, ve el resultado que tuvo el rey Joás al confrontar a su propio familiar, casi su padre. Dice el versículo 8 y 9, y los sacerdotes consintieron en tomar más dinero, no tomar más dinero del pueblo, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. El 9, mas el sumo sacerdote, al que llamó a cuentas, mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto ¿a qué? Al altar, junto al altar. O sea, participó. De otra forma, entendieron, cuando las cosas, hermanos, se hacen dentro de la razón, de momento a lo mejor no te la van a dar la razón, pero un día te lo van a dar. Cada rato, hermano, gente que no me ha hecho caso, pues tenía toda la razón, pastor. Si le hubiera hecho caso. Ahorita algunos se andan lamentando por ahí, hermanos, diciendo lo mismo, si hubiera hecho caso. Por último, hermanos, es una monarquía digna de imitar porque gobernó con una actitud de dependencia. Yo les decía el jueves, hermanos, en el caso de Jonatán, por iniciativa propia, él tomó la determinación de subir al campamento de los filisteos y atacó de una manera independiente. Sin embargo, hermanos, en el caso de gobernar una vida, una familia, una nación, no se puede hacer solo. No se puede hacer basado en su propio criterio, hermanos. No porque yo aquí mando, aquí nomás mis chicharrones truenan. No es así. No funciona. Dice la palabra, versículo 2 que leímos, y Joás hizo lo recto en ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada.
Todo el tiempo que tuvo un tutor, un buen mentor, este hombre le fue bien, haciendo las cosas bien. Cuando murió este hombre, hermanos, vinieron los fracasos. Y esto implica, hermanos, que cuando el sacerdote murió, Joás ya no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Según 2 de Crónicas 24, 15 al 23, ahí nos dice que se volvió a la idolatría cuando murió el sumo sacerdote, y eso le siguió juicio, o sea, le vinieron las consecuencias. Después de la muerte de ese consagrado sacerdote, hermanos, Joás cayó en manos de consejeros impíos que le voltearon su corazón a las prácticas paganas ¿cómo se dice? Cananitas, ¿sí? De Canaán, de cananitas, ¿sí? ¿Sí? Le voltearon su corazón. Le voltearon su corazón. Hay gente, hermanos, de hecho, yo siempre he creído, hermanos, que la independencia es relativa. No es cierto, no existe la independencia. Todos dependemos de alguien. La actitud de independencia, hermanos, trae malas consecuencias. Ser el llanero solitario, no saber rendirle cuentas a nadie, trae consecuencias. Alguien dice, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Se equivoca, hermano. Nadie puede dar cuentas a Dios si no sabe darle cuentas a un hombre aquí en la tierra. Nadie puede darle buenas cuentas a Dios si no ha aprendido a darle cuentas a alguien aquí en la tierra. Y todos tenemos que darle cuentas a alguien aquí en la tierra. Tenemos que ser supervisados, aconsejados, dirigidos por alguien. Todos, hermanos. Aunque sea de la señora, pero tenemos necesidad de que alguien nos oriente, hermanos. ¿Sabes? Cuando estamos en algún error. ¿Sí? La actitud de independencia aísla, hermanos, de la comunión fraternal. Se separa. La actitud de independencia, hermanos, impide ser dirigido, ser pastoreado. Un pastor no puede pastorear a alguien, hermanos, con una actitud independiente. No se puede. Es una barrera que hay ahí. Amén. La independencia del hombre, les digo, hermanos, es relativa, es traicionera. La autosuficiencia, hermanos, no proviene de Dios, hermanos. No proviene de Dios. Él dice en su palabra, hermano, que no es bueno que el hombre esté solo. Y nos dice, hermanos, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay seguridad. Y Jeremías 3:14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Escuche, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios es sabio, hermanos. No quiera que venga el ángel Gabriel, hermanos, y que le diga: heme aquí. Para eso Dios nos puso a estos mortales y nos dio su gracia y nos ha dado sabiduría para poder guiar al pueblo. Para eso es, hermano. No estamos aquí en vano. No se puede vivir solo. No puede vivir usted la vida así, hermanos. La va a empeorar. Sí. Le estoy hablando, hermanos, de una monarquía que es digna de imitar. Un sistema de gobernar correcto, como lo hizo este hombre, hermanos. Y esto, si hemos de imitarlo, hermano, tenemos que hacerlo en el tiempo oportuno. Este es el momento. Este es el tiempo ya. No importa la edad que tengas en Cristo, no importa la edad que tengas, ¿sí?, físicamente, no importa, es el tiempo. Una vela, hermanos, empieza a dar luz desde que se enciende, no cuando se está acabando. Es ya. Es ya. No digas: soy niño, no puedo. Sí, sí puedes. Tú vas a decir y vas a hablar todo lo que Dios te diga que hables, nada más. Eso es todo. Eso es todo. ¿Sí? Pero necesitas también establecer tus propias prioridades. Necesitas tener carácter para confrontar a quienes tú gobiernas y que están haciendo las cosas mal. Confrontarte a ti mismo, tal vez. Estás mal, acéptalo. Y como último, te dije, hermanos, que se necesita
hermanos, tener una actitud, ¿verdad?, de dependencia. No puedes caminar solo. No puedes caminar solo. Amén. Hay dos formas, hermanos, de buscar consejo para gobernar. Con esto estoy concluyendo. Vemos en la Biblia, hermanos, a Jetro, que fue un buen consejero de Moisés, además era su suegro, y que el hecho de haberle hecho caso Moisés le fue muy bien. No murió, porque le dijo: si no haces así, si no formas líderes, te vas a matar. Hizo caso y le fue bien, pudo conducir al pueblo de buena manera. Pero tenemos el caso, hermanos, de Roboam, un hombre que no hizo igual a Moisés. Roboam tuvo problemas, hermanos, como gobernante. Tuvo problemas serios. También tuvo buenos consejeros. Él les pidió consejo, hermanos, se lo dieron, pero no hizo caso. No hizo caso. Él los despreció, los consideró, hermanos, como consejeros malos, aunque le estaban diciendo bien. Sí. Tampoco pidió el consejo de Dios. Ese es el problema, hermanos. Porque no van con Dios. ¿Sabe por qué no van a pedir a Dios? Porque saben cuál es la respuesta de Dios. Roboam sabía cuál era la respuesta de Dios. Y mire, al no poner en práctica los buenos consejos de sus buenos consejeros, Roboam se arruinó en lo personal, se arruinó. Y así mismo, hermanos, tuvo malos consejeros. Él pidió consejo de jóvenes de su propia edad. Mire, hermano, el que anda mal, el que toma una mala actitud, nunca va a ir con los maduros de la iglesia. Siempre va a buscar a esos debilones que andan a punto de caerse para pedir su opinión. Eso es lo que pasa. Y juntos se van a ir al precipicio. Eso fue lo que pasó con Roboam. Le hizo caso a los amigos, le hizo caso a los jóvenes. ¿Y sabe qué pasó? El reino que Dios le había entregado en su mano se dividió. Escucha bien, hermano, hermana. Si no atiendes el consejo de Dios el día de hoy, no vas a saber gobernar tu vida. Tú mismo te vas a destruir y vas a dividir a tu familia, la vas a destruir. Por eso necesitas atender el consejo. Si no has encontrado aquí en la tierra un buen modelo, te acabo de presentar uno muy bueno. El reinado de Joás te puede ser de utilidad. No hagas caso a las cosas, hazle caso a lo que la Biblia dice, a lo que la Biblia te ha enseñado el día de hoy. Sí. No sabemos si mañana te venga el tren carguero encima, o sea, con más pruebas, con más luchas, con más dificultades, y estás a punto, ¿verdad?, de declinar, estás a punto de caer. Es el tiempo, hermano, que hoy te fortalezcas y tomes el consejo. En la multitud de consejeros está la victoria. Póngase de pie.